Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Civismo. Defendemos la igualdad de género. Aprendizaje esperado. Reconoce las causas de la violencia de género y sus consecuencias. Realiza propuestas para construir una sociedad con igualdad sustantiva. Hoy identificaremos acciones relacionadas con violencia de género, qué las origina y cómo afecta la vida de las personas. Todos los días nos enfrentamos a una terrible realidad, un monstruo que daña a muchas personas y se llama violencia. Es importante señalar que existen diferentes tipos de violencia. En esta sesión hablaremos sobre la violencia de género. La violencia de género limita el ejercicio de los derechos humanos y afecta la dignidad de las personas que la llegan a sufrir. La violencia de género es el maltrato que ejerce una mujer hacia un hombre o un hombre hacia una mujer. Recuerda que los estereotipos son las etiquetas que la sociedad nos coloca como si fueran papelitos de colores que tienen escritos características o cualidades que no necesariamente corresponden a nuestra realidad. La violencia de género hace que esas etiquetas tomen gran fuerza y otras personas las usen para afectar nuestra dignidad. Es indispensable tener en cuenta que todos los seres humanos somos iguales en dignidad, aunque seamos diferentes en características físicas, culturales o sociales. Un ejemplo de estas etiquetas es pensar que las mujeres son débiles, hogareñas o sentimentales y que los hombres son fuertes, protectores y competitivos, cuando no necesariamente ni todas las mujeres ni todos los hombres son iguales ni poseen esas características. La violencia de género se origina por el machismo, el patriarcado, la misoginia, aunque también por los estereotipos. El patriarcado se refiere a utilizar el predominio o mayor cantidad de los hombres en un grupo u organización social, de modo que el ejercicio del poder y la autoridad recae en los hombres. La misoginia es el odio o rechazo, adversión y desprecio hacia la mujer en general, hacia todo lo relacionado con lo femenino, que se manifiesta en actos violentos y crueles contra las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Es muy importante que promovamos la igualdad de género desde nuestros hogares. Todas y todos somos diferentes, pero igual de valiosos. Tenemos las mismas oportunidades y derechos sin importar el género. Es muy importante conocer nuestros derechos y saber a qué instituciones dirigirnos en caso de sufrir alguna situación de violencia de género. Recuerda que existen comisiones e instituciones que te ayudan a defender tus derechos humanos y prevenir la discriminación. El reto de hoy: ¿qué reflexión generaste en esta sesión? ¿Conoces a alguna persona o incluso tú has vivido violencia de género? Analízalo y piensa y comparte esta situación con un amigo o amiga o familiar a quien más confianza le tengas. Asignatura Geografía. Las religiones en los continentes. Aprendizaje esperado. Valora la diversidad cultural de la población de los continentes. Énfasis. Reconoce la distribución de las principales religiones en los continentes. La religión tiene que ver con esas creencias, como un asunto de fe. La religión es parte de las características culturales de los pueblos y tiene que ver con sus creencias, costumbres y tradiciones. Las poblaciones que practican la misma religión comparten un pasado histórico. Las religiones se relacionan con las costumbres de las personas. Es importante considerar que no todas las personas piensan igual. En el Atlas de Geografía del Mundo de quinto grado, en la página 86 dice: las religiones son un conjunto de creencias y prácticas que suelen tener una presencia significativa en la organización social, política y económica de la población por la cantidad de practicantes. Destacan el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. En esta gráfica estamos observando el porcentaje de creyentes de diversas religiones en la población mundial. En la página 88 de tu Atlas de Geografía del Mundo de quinto grado vas a apreciar la distribución de las religiones en los continentes. De esta manera podrás ver que el cristianismo se practica mayormente en Asia, que como puedes ver hay protestantes y ortodoxos. El católico se practica en varias regiones de los continentes americanos, europeo y asiático, por ejemplo en México y en España. El protestante en América, Europa, Asia y Oceanía. Podemos realizar un esquema que contenga algunas religiones y el continente o continentes donde se practican. El reto de hoy: resuelve las religiones faltantes, investiga en fuentes confiables sobre las distintas religiones y sus características. Asignatura Español.
Un acento muy agudo, aprendizaje esperado, elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. Énfasis, organización de la información de acuerdo con las categorías establecidas en mapas conceptuales o cuadros sinópticos elaborados en equipos. Acentuación de palabras agudas terminadas en on. Observa las siguientes palabras. ¿Les hace falta algo? Sí, es el acento. Por eso existen los borradores en los textos para verificar estas situaciones. En este caso, las palabras deforestación, contaminación, extracción, comunicación, tradición, inspiración, todas llevan acento en la O porque terminan en ción. También corazón lleva acento. ¿Todas las palabras terminadas en on llevan acento? ¿Como corazón? La respuesta es que no, depende de dónde se pronuncie más fuerte, depende del lugar donde se encuentre la sílaba tónica. Por ejemplo, en corazón, la sílaba tónica está en la última sílaba. Primero debes ver la estructura silábica de las palabras, es decir, cómo se separan en sílabas las palabras que pronunciamos. Por ejemplo, el nombre de Larisa se separa como la-ri-sa, o el nombre de Francisco, Fran-cis-co, y el nombre de Ton tiene una sola sílaba, es lo que conocemos como monosílabo. Todas las palabras tienen sílaba tónica, pero no todas se acentúan. ¿Por qué unas palabras se acentúan y otras no? Observemos las reglas principales de la acentuación básica. Estas son las siguientes. Regla 1. Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica recae en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, Martín. Regla 2. Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica recae en la penúltima sílaba. No se acentúan si terminan en N o S o en vocal. Por ejemplo, lápiz. Regla 3. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba. Siempre se acentúan. Por ejemplo, plátano. Por eso, el nombre de Larisa no lleva acento. Recuerda, no todas las palabras que terminen en on se acentúan, ya que depende en dónde esté su sílaba tónica. En la palabra corazón, vamos a dividir la palabra corazón. ¿En dónde lleva el acento? Ya lo sabemos, en la O. ¿En dónde suena más fuerte? Pues en la parte final de la sílaba. Es una palabra que tiene sílaba tónica. En la última sílaba es una palabra aguda y lleva acento si termina en N o S. Recuérdalo muy bien, alumno y alumna. Hay algunas palabras que no se acentúan aunque terminen en on, porque tienen la sílaba tónica no al último de la palabra, sino en la penúltima sílaba. Son graves y como terminan en N, no pueden llevar acento. Si se les pone acento al final, no suenan bien. Cobraron, alzaron, estuvieron. En cambio, si digo contaminación o comunicación o tradición, suenan muy bien. Las palabras de una sola sílaba no se acentúan. Este es el caso de la palabra ton. El reto de hoy, revisa que tus palabras estén bien escritas siguiendo las reglas anteriores. Utiliza lo que se trabajó sobre los acentos para revisar los borradores de tus cuadros sinópticos y mapas conceptuales y hacer las correcciones. Asignatura Matemáticas. La Feria del Tamal. Aprendizaje esperado. Aplica un factor constante de proporcionalidad, entero y pequeño, para obtener valores faltantes en una relación de proporcionalidad con magnitudes de la misma naturaleza. Identificar el factor constante de proporcionalidad al completar una tabla. Hoy vamos a identificar el factor constante en una proporción para completar tablas. Hoy vamos a aprender a elaborar tablas con la ayuda de un factor constante de proporcionalidad. El pasado 2 de febrero muchas familias celebraron el Día de la Candelaria y muchas familias acostumbran a comer tamales en esa fecha. Estamos observando en pantalla una receta de Doña Francisca para hacer tamales de limón. Y Lucía quiere elaborar tamales para su familia, pero 10 porciones no le son suficientes. Ella quiere el doble para que en vez de 10 tamales existan 10. ¿Y entonces qué debe hacer Lucía para duplicar las cantidades de porciones? Muy fácil, lo único que tiene que hacer es duplicar la cantidad de ingredientes. Duplicar quiere decir tener 2 veces una misma cantidad, lo que quiere decir que tenemos que multiplicar por 2 cada uno de los ingredientes. Si quisiéramos muchos más tamales, ¿qué tal 40 porciones? ¿Qué tendríamos que hacer? Muy fácil, dividir 40 porciones entre 10 porciones para saber por cuánto debemos multiplicar las cantidades originales.
10 entre 40. El resultado de esta división es 4, lo que significa que debemos de tener 4 veces las cantidades originales de ingredientes. Esto significa cuadruplicar los ingredientes. Lo que acabamos de calcular se llama factor constante de proporcionalidad y es muy útil porque te ayuda a saber por cuántas veces debemos de multiplicar los ingredientes originales para que, sin importar la cantidad de porciones que prepares, tengan el mismo sabor, que estén muy deliciosas. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!